Hola, bueno, como pueden ver, esta es la sala del pelo azul, así que comencemos con la charla ya que ya me presentaron quién soy. Muchas gracias por venir a escucharme. Espero que lo que les cuento hoy día los motive un poquito a querer ser Data Scientist. De hecho, la pregunta que les voy a hacer es, ¿quién quiere ser Data Scientist? Aquí, en esta sala. Solamente como un tercio de la sala. Bueno, espero que el resto se motive entonces a ser Data Scientist. Yo más bien soy investigador y en algunos instantes ejerzo de Data Scientist. Los temas en los cuales me he desarrollado son sesgos, cómo la gente se comporta en la Internet, en Wikipedia, compartiendo información, escribiendo biografías sobre personas, en Twitter, cuando nos conectamos con gente que piensa igual que nosotros y tendemos a no conectarnos con gente que piensa distinto. Y actualmente en el Instituto de Data Science estamos viendo temas de movilidad urbana, cómo la gente se mueve por la ciudad, cómo utilizando los datos de telefonía podemos saber qué cosas le interesan a la gente, por dónde se mueve, cómo lo hace, cuál es el propósito de viaje, qué modos de transporte utiliza, por qué la gente no sale a la calle, siendo que las calles son más seguras de lo que la gente cree. Bueno, y hay muchos temas que estamos investigando, así que después si queremos colaborar, pueden acercarse a mí, voy a estar aquí todo el día. Bueno, esta es mi cuenta de Twitter y esta es mi página donde hay un poco de material sobre las cosas que les voy a hablar hoy día. Entonces, la pregunta es, ¿por qué una charla sobre cómo ser Data Scientist? Muchos dicen que, bueno, los datos son el nuevo petróleo, que por tanto son muy valiosos, hay mucho por sacar de ahí que todavía no se ha aprovechado. Harvard Business Review dice que Data Scientist es el trabajo más sexy del siglo XXI, otros dicen que es el trabajo del futuro. Entonces, los prospectos, sobre todo los económicos y los creativos, son bastante altos. Por ejemplo, yo busqué en Google Trends Data Science, Big Data y Business Intelligence. Y bueno, Big Data tuvo todo el hype, ¿cierto? Pero ahora ya está medio estancado. Business Intelligence está como más o menos constante, eso es lo que hacen, ¿cierto?, en la banca, en el retail. Pero Data Science va en subida. Y como pueden ver, esta curva tiene pinta de seguir subiendo un poquito más. Y eso es porque Data Science, a diferencia de Big Data, es mucho más formal, sabemos lo que es, no es solamente un buzzword. O espero convencerlos de eso. Ahora bien, les voy a contar primero un poquito de historia de cómo llegamos a este punto. Voy a mencionar solamente dos casos, pero más adelante voy a publicar un post con más historia, por si les interesa el tema. El primer censo en Chile, que vendría siendo como la primera recolección de datos importante y formal, se hizo en 1813. Y por ejemplo, esto que ven acá es una distribución de profesiones en el país de acuerdo a sexo, entonces hombres, mujeres y total, en el año 1865. O por ejemplo, esto que está acá es la distribución de población del censo de 1940 y tiene incluso como proyecciones. O sea, empezaron a decir, mira, si esta es la distribución de la población, cosas así van a pasar en el futuro, nos vamos a poner todos más viejos, ¿cierto? Vamos a tener que soportar tal tipo de distribución, etc. Entonces, el uso de datos no es algo nuevo, no es algo que ahora estemos diciendo los datos son valiosos. Datos se están recolectando hace siglos. Por ejemplo, ustedes conocen a Jon Snow, pero al verdadero. Entonces, el año 1854 hubo una epidemia de cólera en Londres. En ese entonces no se sabía cómo se transmitían las enfermedades. La teoría era la del miasma, que el aire estaba sucio, estaba cochino. Pero, como ustedes saben, la cólera se transmite por el agua. Entonces, no sé, pues llegan las fecas al agua y de ahí se distribuyen. Y en ese entonces la gente no tenía aguas de llave en la casa. Lo que había eran fuentes en las cuales la gente iba, sacaba agua de la fuente y se la llevaba a la casa. Entonces ahí todos pensaban que se transmitía por el aire, entonces se tapaban la boca y decían no me contagio, llegar a la casa, tomar un poquito de agua y para la casa, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿qué hizo? Jon Snow era médico y empezó a entrevistar a la gente, empezó a hacer un mapa, a mapear dónde estaba la gente que fallecía y se dio cuenta que la mayor distribución, la mayor cantidad de gente que moría por cólera estaba cerca de las fuentes de agua. Y los que no estaban cerca de estas fuentes, él los entrevistó como a la gente del lugar y les decía, nosotros sacamos agua de esta fuente que está acá. Entonces él dijo, oye, parece que no se transmite por el aire, sino que se transmite por el agua. Bueno, esto se comprobó científicamente 50 años después. Sin embargo, él fue un pionero en este tema y se le conoce como un precursor de la epidemiología. O por ejemplo, hablando ya más en el presente, Marcela Munizaga, docente de Ingeniería en Transporte de la Universidad de Chile, casi 10 años atrás dijo, oye, estamos usando la tarjeta VIP, el Transantiago tiene tarifa integrada, entonces VIP podemos saber dónde te subes a la micro, pero no sabemos dónde te bajas. Entonces, bueno, hicieron unos algoritmos para determinar dónde se sube y dónde se baja la gente, solamente en el transporte público, porque esas son las tarjetas VIP,
Y crearon estas matrices origen-destino, los cuales los transportistas utilizan para estudiar la ciudad. Antes, estas cosas se hacían con encuestas que se hacen cada 10 años. Pero la ciudad cambia mucho más rápido de lo que las encuestas son capaces de proveer. Entonces, ¿qué es lo que tienen en común estos dos tipos de historias? Son dos personas que empujaron más allá de sus disciplinas. O sea, el problema de sus disciplinas no lo podían resolver solamente con los modelos y las técnicas que estaban utilizando en ese entonces, sino tuvieron que decir, vamos a tener que hacer cosas de otras disciplinas, vamos a tener que empujar más allá y tenemos que usar otros tipos de datos. Y todo lo que tengamos que hacer va a tener que estar dirigido por los datos, no solamente por las preconcepciones de los modelos que mencionan en la universidad, etc. Entonces, Data Science en sí misma no es algo que se haya inventado hace poco, sino que ahora estamos como formalizando lo que significa. En esencia, la ciencia de datos es la intersección de todas estas áreas que están acá. Fíjense que son varias. Está administración, está comunicación, sociología, está computación, estadística y, por supuesto, informática. Entonces, al final, es la intersección de estas áreas la que nosotros determinamos como Data Science cuando uno combina datos con un dominio específico. O sea, los problemas que resuelven Data Science no son necesariamente de estas áreas, sino que pueden ser de otro dominio. Y, por supuesto, pensamiento. O sea, tenemos que analizar, tenemos que modelar, ¿cierto? Entonces, Data Science es justamente cómo aplicamos esto con la intersección de todas estas disciplinas para resolver problemas que ninguna de esas disciplinas por sí misma puede resolver. ¿Por qué? Porque los problemas son más grandes, más complejos. El transporte de hace 20 años no es el mismo de hoy. La ciudad está creciendo a un ritmo gigante, ¿cierto? Llega más gente, el transporte no da, construir más autopistas ya no es la solución, hay que empezar a hacer cosas nuevas. Y esas cosas nuevas no te las entregan lo que dicen los libros hace 30 años, tenemos que descubrirlas ahora. ¿Y cómo las podemos descubrir? Bueno, utilizando los datos que tenemos. Eso nos pueden guiar en ese análisis. Entonces, la pregunta que yo les quiero como ayudar a responder en esta charla es, bueno, ¿qué es un Data Scientist? Y el Data Scientist, algunos dicen que es primero un hacker, ¿cierto?, que sabe mucha matemática y que sabe mucho del dominio del cual está tratando de resolver un problema. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho el transporte, la movilidad. Entonces, claro, yo soy computín, o sea, que me puedo considerar hacker. En mi formación de ingeniero también tuve informática y estadística y tuve que aprender un poquito de transporte que va empezando a crecer, ¿cierto?, con el tiempo, porque tengo que seguir estudiando. Entonces, con eso uno dice, ah, bueno, esto es un Data Scientist. La verdad es que esa definición a mí no me gusta mucho porque está perdiendo un aspecto muy importante. Hilary Mason, que es una Data Scientist también pionera en el área, dijo, mira, los Data Scientists son unos nerds magníficos, ¿cierto?, que tienen tres cosas: comunicación, estadística y código. Bueno, código y estadística ya están incluidos dentro del diagrama anterior, ¿cierto? Pero la comunicación es lo importante. La comunicación no es solamente las habilidades para presentar, para comunicar, para mostrar resultados, sino también la habilidad para escuchar. O sea, yo quiero resolver un problema de otra área, no me basta con decir, oye, ¿cuál es tu problema? Ya, estos son tus requerimientos, voy a mi escritorio, empiezo a programar, te resuelvo el problema, toma esta la solución. Eso no va a funcionar nunca. No funcionó con el Transantiago y no va a funcionar más adelante. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Tiene que escuchar, tiene que adquirir el lenguaje, tiene que adquirir las prioridades, ¿cierto? Tienen que entender cómo piensan en las otras áreas y eso traducirlo y complementarlo con código, con matemáticas, etc. Bueno, entonces, hay gente, usualmente la gente domina dos de estas cosas y uno dice, bueno, los que están aquí en las intersecciones dobles son nerds y los que están aquí al medio son los awesome nerds y esos son los Data Scientists. El problema es que estos Data Scientists se les llama unicornios. ¿Por qué? Porque no existen. O sea, no hay personas que dominen al máximo esas tres habilidades. Y cualquiera que les diga que las domina, está ocultando algo. Entonces, uno dice, pucha, yo quiero ser Data Scientist, me dicen que tengo que dominar estas tres cosas, pero no las domino. No puedo. Entonces, claro, no se puede. La verdad, no somos tan geniales las personas para poder dominar las tres cosas. Pero lo que sí podemos hacer es colaborar. Lo que sí podemos hacer es trabajar con otras personas. Identificar qué cosas tienen esas personas que no tenemos nosotros y viceversa. Y así podemos colaborar. ¿Ustedes vieron la película Arrival? ¿Alguien no la ha visto? Ya, lo siento, hay muchos spoilers. Esta película para mí muestra un ejemplo perfecto de lo que es Data Science. Llegan unos extraterrestres y empiezan a hablarnos en un lenguaje que nosotros no conocemos. Traen a muchos científicos, maestros en muchas áreas y ninguno por sí mismo es capaz de descifrar el lenguaje de los alienígenas. Sin embargo, el protagonista, ella que es lingüista, trabaja en equipo con este tipo que es matemático y esencialmente a través del trabajo en equipo logran descifrar qué es lo que están diciendo los alienígenas.
Es una película maravillosa, se las recomiendo mucho. Entonces, para mí, esto representa lo que es Data Science. Un problema que solo, por muy bacán que yo sea, no puedo resolver. Tengo que abrirme, tengo que decir, oye, gente de otras disciplinas, nosotros, sobre todo los desarrolladores, los ingenieros, tendemos a mirar en menos a otras disciplinas, sobre todo las que son más cualitativas. Sin embargo, esos tienen un conocimiento muy valioso para lo que nosotros queremos hacer. Y por ejemplo, en el Instituto de Data Science somos, aquí en la foto hay 7 personas, de los cuales hay 3 investigadores, que somos los 2 ratones de laboratorio que están acá y el hámster. Pero, por ejemplo, está nuestra líder, que es Loreto. Ella no se dedica tanto a la investigación, sino a liderar, a comunicarse con empresas, a saber qué es lo que ellas necesitan para que nosotros podamos incorporar esa información en nuestros procesos. Por ejemplo, la Fran, que se dedica a transferencia tecnológica. Nosotros no hacemos investigación básica, nosotros hacemos investigación aplicada. Por ejemplo, en nuestro caso nos financia Telefónica. Entonces Telefónica dice, mira, nosotros creemos que la sociedad tiene estos problemas y los queremos ayudar a resolver en el futuro para mejorar la calidad de vida de las personas. Nosotros decimos muy bien, este problema es de transporte, este problema es de smart cities, este problema es de agricultura. Hagamos investigación para resolver este problema en particular y la solución no solamente se puede quedar en el paper, sino que también se tiene que transferir, tiene que ser aplicada de algún modo por la empresa. Ahora bien, súper lindo, ¿cierto? Qué genial, con Data Science vamos a salvar al mundo. Pero la pregunta es, ¿cómo llego a hacerlo? Seguramente los quienes levantaron la mano cuando les pregunté quiero ser Data Scientist, dicen, bueno, busco en internet y voy a encontrar cosas como, oh, regístrate en Kaggle, ahí está lleno de datasets, haz los challenge y aprende Python. Lo de Python es cierto. O sea, yo trabajo en Python, bueno, como dijo Eduardo ayer, también de repente uno empieza a mirar otros lenguajes porque justamente uno incorpora nuevas maneras de pensar, ¿cierto? Y de resolver los problemas. Pero Python es un muy buen punto de partida. Pero Kaggle no. Ya les explicaré por qué. Lo otro. Entonces le dice, bueno, búscate estos problemas, ¿cierto? Estudia, practica, ejercita y una de todos los días. Tienes que realmente destrozarte practicando. Y eso es cierto. O sea, cualquier cosa que uno quiera dominar, uno tiene que hacer eso y pasarse toda la noche estudiando. Bueno, después les voy a explicar por qué una foto de anime. Uno tiene que estar toda la noche estudiando, ¿cierto? Tiene que sacrificar cosas para poder ganar. No pain, no gain, ¿cierto? Sin embargo, eso es necesario, pero no suficiente. ¿Por qué? Porque las habilidades que yo le comenté, que necesita un Data Scientist, no se ejercitan solamente programando, no se ejercitan solamente resolviendo challenges que están en otra página, que no tienen cara, que no tienen aplicación, y donde esencialmente lo que uno quiere es ganarle a los demás. En Kaggle, lo que ustedes buscan es tener un mejor accuracy, achuntarle más los resultados que los demás. No importa si no entienden por qué. Y ese es uno de los problemas de Big Data, por ejemplo. Big Data es como, wow, descubrimos esto. ¿Y cómo funciona? No sé. ¿Cómo se lo podemos explicar al transportista, al político que necesita, que podría utilizar esto en su trabajo, pero que no le sirven las cajas negras? No se puede. Entonces, lo que yo les quiero contar es justamente cómo desarrollar esas habilidades. Y primero vamos a hacer un paralelo con Hunter x Hunter. ¿Quién conoce Hunter x Hunter? Ya, muy bien, ahora sí. Entonces, los que no lo conocen, véanla, y los que no han visto Rival, también véanla. Entonces, Hunter x Hunter es una historia de anime que a mí me fascina, la he visto como 3 veces y son como 150 capítulos. Esencialmente consiste en la aventura de estos 4 personajes, bueno, lamentablemente como una serie shonen, que es un género usualmente masculino en Japón para chicos. Lamentablemente los ejemplos son casi puros hombres, pero después les voy a contar un poco más sobre eso. Entonces, estos 4 personajes tienen sus distintas motivaciones para ser cazadores. Entonces, por eso la serie se llama Hunter x Hunter. Y bueno, ¿y qué es un cazador? El cazador es, definición de la serie, una persona que ha probado ser valiosa y un miembro de élite de la humanidad, un data scientist, ¿cierto? A través de una rigurosa examinación y que se especializa en encontrar criaturas extrañas, tesoros escondidos y otros individuos. Es decir, bueno, la caza, ¿cierto? Pero la caza no es solamente de cazar una presa física viva, sino que esa presa también puede ser conocimiento, puede ser un lugar, puede ser una teoría, puede ser lo que sea. Entonces, de hecho, hay cazadores de todo tipo, que después vamos a ver un par de ejemplos. La pregunta es, bueno, ¿cómo soy cazador? Así parte la historia. Quiero ser cazador y me entero que hay un examen de cazador. Podría ser como casi hacer un posgrado, ¿cierto? Pero el problema es que el examen de cazador, nadie sabe dónde es el examen, nadie sabe cómo se inscribe en el examen, nadie sabe en qué consiste, o sea, todos llegan, vamos a hacer el examen y no sabemos qué es hasta que lo vamos a hacer. Todos los años cambia el formato. Entonces, si yo hice el año pasado, este año igual, ya no es igual.
Y por supuesto, rendirlo es la primera prueba para ser cazador. O sea, llegar a dar el examen es como la primera prueba para decir uno, ya, podría ser cazador. Entonces, cuando uno llega, se encuentra con muchos otros contendores que también quieren ser cazadores, que no tienen una cara muy amigable. Y de hecho, para mí esto es Kaggle. O sea, uno llega a Kaggle, uno llega a aprender y no, en realidad lo único que ve es gente que quiere que uno pierda. ¿Cierto? Entonces, no me parece un lugar muy bueno para aprender. Bueno, uno llega a este examen y lo primero que se encuentra es con este hombre que es bastante peculiar, ¿cierto? Que parecía no tener boca, pero habla igual. Y él es un cazador arqueólogo, entonces él se dedica a buscar ruinas, a entender cómo se comportaban las civilizaciones anteriores. Y él dice, bueno, estamos aquí para dar el examen, síganme, y empieza a correr. Y empieza a correr. Entonces uno dice, ya, bueno, tengo que correr también. Entonces empezamos a correr, ¿ve? Entonces él empieza a correr y las demás personas que están en el examen empiezan a correr detrás. No corre ni rápido ni lento, simplemente corre a un ritmo constante. Y a veces algunos se empiezan a apurar porque dicen, bueno, esta es una carrera, tengo que ganar. Otros empiezan a caminar más lento. Y el punto está en que a medida que la carrera avanza, se dan cuenta que pasa el rato, se empiezan a cansar y empiezan a hacer preguntas que, bueno, ¿cuándo termina esta cuestión? O sea, yo empiezo a hacer ejercicios, empiezo a hacer problemas, ¿y cuándo termino? ¿Cuándo sé que llegó al final de la etapa? Entonces, por ejemplo, en el caso de Data Science, ya logré resolver un challenge en Kaggle, logré hacer un tutorial de Scikit-learn, escribí un post en Medium y se viralizó con mi superanálisis, y la verdad es que ninguna de esas cosas nos dice que llegamos al final de la etapa, que logramos aprender, sino que solamente lo vamos a ver cuando estemos allí. Entonces, por ejemplo, en este caso, después de correr mucho, ahora les voy a contar cuánto, ven que hay una luz al final del túnel. En el caso de la... bueno, no puse en el slide, pero en el caso de esto, estas personas corrieron 80 kilómetros para llegar al final del túnel, sin saber. Por supuesto, había más de 1000 personas que llegaron a dar el examen y terminaron como 30. Entonces, piensen, para tener la primera etapa del examen había que correr 80 kilómetros sin saber que uno iba a correr 80 kilómetros. La verdad es que en Data Science es un poco igual de arduo. Bueno, imaginemos que logramos pasar todo esto, dolió mucho, ¿cierto? Pero quizás vale la pena. Y viene la segunda etapa y aparece una cazadora que es una cazadora gourmet. Entonces lo que hace esta cazadora gourmet es buscar ingredientes, sabores, texturas para crear los nuevos sabores del futuro. Y ella nos dice, bueno, para pasar esta parte del examen quiero que cocines sushi y me tiene que gustar, ¿cierto? Entonces uno puede decir, bueno, ¿qué es el sushi? La verdad es que el sushi es bastante sencillo, ¿cierto? Y esencialmente tiene los siguientes ingredientes. Tiene arroz, pescado, algas, vinagre y verduras. Entonces la pregunta es, bueno, ¿podemos hacer un buen sushi? Todos sabemos lo que tiene. En Data Science podríamos decir lo mismo. Machine Learning, visualización, comunicación. Tenemos todos los ingredientes. ¿Podemos hacer un sushi? ¿Podemos hacer algo, un plato delicioso con eso? ¿Podemos resolver un problema cuya solución sea apetitosa? Y la verdad es que es muy difícil. Entonces, por ejemplo, uno de los personajes conocía los ingredientes y se hizo esto. Por supuesto, le fue muy mal. Otro personaje hizo algo un poquito más sencillo, pero tampoco resulta. Entonces, esto es algo que les va a pasar en el camino. Van a estar haciendo soluciones, van a creer que le hicieron de oro, pero después cuando se le entregan a una persona de otro dominio, puede ser transporte, periodismo, biología, etcétera, esta persona dice, oye, esta cuestión, ya sí, efectivamente, tiene los datos que te pasé, está usando técnicas interesantes de matemáticas, pero el resultado no tiene ningún sentido para mí. Y eso va a pasar, y por eso yo les digo, es muy importante la comunicación. Bueno, vamos a avanzar rápido porque el tiempo es poco. O sea, en la tercera parte del examen, lograron pasar, fue muy difícil porque no les gustó el sushi, pero después hicieron otra oportunidad y bla, bla, bla. Viene una etapa, van a una torre y tienen que recorrerla en un tiempo específico de 50 horas. Y la verdad es que es bastante difícil recorrerla. Entonces, pero ellos cuando quedan 5 minutos para el final de ese tiempo, llegan a un lugar que tiene 2 puertas. Mira, no se ve muy bien, pero esencialmente en esta puerta les dicen, mira, a ustedes les quedan 5 minutos para llegar. Y son un grupo de 5 personas. En esta puerta llegan en 3 minutos al destino, pero solamente puede pasar uno. Y en la otra pueden pasar todos los que quieran, pero se demoran 40 horas. Bueno, claramente ya no llegaron a esa hora de tiempo. Entonces, efectivamente, aquí pasa uno, son 5. No puede pasar más que uno, allá pasan los 5, pero no les sirve. En la habitación en la cual están estas puertas hay armas. Es como diciendo, oye,
van a tener que pelearse para saber quién va a llegar, ¿cierto? O sea, aquí todos queremos llegar al final, todos estamos en Kaggle, ¿cierto? Pero solamente los que tengan fuerza van a llegar. Y la verdad es que en ese contexto es muy fácil ponerse a discutir, es muy fácil ponerse a pelear, ¿cierto? Fíjense que aquí ya se están armando para pegarle a los demás. Claro, porque la presión es mucha, hay que llegar al deadline, y siempre es mucho más fácil discutir y velar por el interés propio, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿hay soluciones a esto? O sea, si yo me veo en esta situación, ¿cómo podemos lograr pasar en equipo? Y la verdad es que la respuesta es impresionante, porque como se pusieron a pelear, se dieron cuenta que las armas eran bastante duras, que las paredes eran de ladrillo, y lo que hicieron fue pasar por esta puerta, que era la que los dejaba pasar, y ahí adentro hicieron un hoyo después. Entonces, esencialmente hicieron trampa, porque pasaron por la puerta que correspondía para la cantidad de personas, pero después se metieron al otro túnel, y efectivamente llegaron los 5 a tiempo. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que cuando tú eres un data scientist, bueno, por supuesto, ejercitas tu habilidad de conocimiento, comprendes que la evaluación de tus proyectos viene de otra disciplina, ¿cierto? Reconoces que tienes debilidades y trabajas en equipo para completarlas, y te das cuenta que el éxito del equipo es más importante que el éxito personal. Sin embargo, eso tampoco significa que el equipo esté siempre arriba, ¿cierto? Sino que efectivamente esos conflictos de, pucha, yo quería hacer esto y el equipo esto otro, esos conflictos son los que abren las discusiones, sobre los que catalizan, ¿cierto?, encontrar una salida. Entonces, ¿cuáles son los consejos que yo les doy para no morir en el intento de ser data scientist, para poder pasar este examen de cazador, ¿cierto?, y desarrollar estas habilidades que tenemos? Esencialmente son 4, son 5 si ven el post que voy a publicar después. Primero, participar en hackatones, después les explico por qué. Segundo, asistir a meetups y conferencias, ya cumplieron uno de estos, ¿cierto? El segundo es buscar mentores, y el cuarto es desarrollar hobbies para transferir habilidades. Entonces, por ejemplo, ¿por qué las hackatones? Las hackatones son una súper buena instancia para trabajar en equipo, para conocer personas que vienen de otras áreas, para resolver un problema de otro lugar, ¿cierto? No es solamente un problema de programación, no es un problema de ingeniería, chuta, ¿qué librería uso acá? No, son problemas usualmente reales, ¿cierto?, concretos, de otras disciplinas que tenemos que resolver en el tiempo, ¿cierto?, en un tiempo determinado. Entonces, ahora bien, usualmente uno va a las hackatones a competir, ¿cierto?, porque hay algún tipo de precio. A veces las hackatones, sobre todo acá en Chile, están como vinculadas al sistema de startups, al ecosistema de startups, y por tanto es como, bueno, el que gana se lleva como un funding round y no sé qué, y una entrevista con no sé quiénes. Está bien, pero el propósito de una hackathon es aprender, no competir. Si aprenden, después van a ganar mucho más de lo que pueden ganar dentro de la hackathon. Entonces, por ejemplo, esto es una foto de cuando fui con mis amigos Luca y Diego a una hackathon en Europa, en Google en Bruselas. Y bueno, hoy Luca está en Google, Diego está en Wikimedia y yo estoy aquí muy feliz hablándole a ustedes de estas cosas. Yo me siento muy feliz donde estoy por si acaso, no hay una comparación. Y el segundo, los meetups. Bueno, ¿por qué es súper importante ir a meetups y conferencias? No solamente para aprender sobre otras personas que están contando sus experiencias, como están ustedes ahora escuchándome a mí, sino también porque ustedes pueden ser yo en este momento. O sea, ponerse al frente y tener gente que está dispuesta a escucharlos y no salir de la sala. Así que eso, muchas gracias por eso. Pero ¿por qué es relevante también? Bueno, ustedes pueden contar sus proyectos y recibir feedback. No tiene por qué ser un proyecto impresionante. Así, wow, con esto ahorramos 5 millones de dólares en la empresa. No, puede ser un proyecto chico, de juguete, puede ser algo que están recién empezando a hacer. Son súper amigables estas cosas. También pueden escuchar los proyectos de los demás. Entonces, el ambiente es de aprendizaje y camaradería, no es de competencia. Esta es una foto de un meetup que fue hace 2 semanas en el Santiago Makerspace. La organizaron dos meetups, el de Machine Learning y Data Visualization. Lo que pasó ahí fue que los 2 meetups me invitaron el mismo día. Yo les dije, oye, me gustaría hablar en los 2, pero como yo no me puedo desdoblar, ¿qué tal si juntamos los meetups? Y fue genial porque fue gente que hacía Machine Learning, fue gente que hacía visualización. Se unieron un poquito esos dos mundos. Es súper importante que se unan porque Machine Learning son modelos súper oscuros que ustedes no pueden traspasar al mundo concreto, al mundo real, si no sabemos qué es lo que están haciendo, ¿cierto? El tercer paso es buscar mentores. Ya, en mi caso yo hice un doctorado, entonces de cierto modo, por solamente hacer un doctorado, ya tenía de Yapa un mentor, que era Ricardo, ¿cierto? Pero eventualmente ustedes pueden buscar otras personas de las cuales aprender, que no son necesariamente superiores, ¿cierto?, sino que también pueden ser colaboradores, gente de otras disciplinas, amigos. Yo de mis compañeros de doctorado que están acá aprendí mucho. No solamente programación, sino que también maneras de enfocarse en los problemas, actitudes frente a la vida, no solamente en el doctorado.
Por ejemplo, en esta foto salgo con Phil Menser y Rosano Esquifanela. Yo con Phil escribí 2 papers. De hecho, uno de ellos es el que tengo más citado, y él no lo conocía. O sea, por correo empezamos a conversar. Oye, Phil, ¿qué sabes tú de...? Él es especialista en redes. ¿Qué sabes tú de redes? Y bueno, empezamos a conversar y nos dimos cuenta que teníamos un par de intereses en comunes y resolvimos cosas. O, por ejemplo, Mune, que fue mi co-guía doctoral, Daniele también, él trabaja mucho con ciudades. Entonces dijo, oye, tú haces cosas con ciudades y datos, es como lo que yo quiero hacer. Me puedes supervisar, me puedes como guiar un poco. No te exijo que programes conmigo, sino que yo hago cosas, tú me dices qué te parecen, etc. O, por ejemplo, mi esposa. Ella es psicóloga y aunque yo trabajaba en mis temas con Putines, era como, chuta, uno piensa que la gente de otras disciplinas no nos va a entender, son cosas muy técnicas, pero resulta que posiblemente las cosas más importantes de mi tesis vienen de conversaciones que yo tuve con mi esposa, con ideas que ella me trajo desde otra disciplina. ¿Por qué los hobbies? Por ejemplo, esto es cannoli, que es mi dulce favorito, que de hecho lo cociné yo, dulce siciliano, se los recomiendo, es de ricota. ¿Por qué, por ejemplo, cocinar es un hobby tan importante? Para cocinar, ustedes tienen que preparar los ingredientes, limpiarlos, cortarlos, medirlos, saber cuánto se van a demorar en cocinar. La primera vez que lo hagan, por más que sigan la receta, no va a resultar. Después lo tienen que intentar de nuevo, decir, chuta, ¿qué falló? La temperatura, el ingrediente, la proporción, el sartén. Fíjense que el proceso que están haciendo ahí es exactamente el mismo que ustedes hacen en Data Science para resolver un problema. Entonces, ¿por qué es importante hacer hobbies? Para desarrollar habilidades que quizás programando no podemos y después las podemos transferir. Tenemos que reflexionar respecto a qué es lo que yo hice, ya me faltan un par de slides, qué es lo que yo hice para lograr resolver este problema que puedo transferir a Data Science. Por ejemplo, escribir, uno cuenta historias, en bailar uno se comunica sin palabras, eso es súper importante. El mito, yo les hablo mucho del doctorado, pero no necesitan hacer un doctorado. Por eso los tips que les he dado ahora no necesitan que ustedes se inscriban en una escuela para aprender. Y por ejemplo en Hunter, el Jenny Riordan son tan poderosos como los cazadores y sin embargo ellos no hicieron ningún examen. Y además ellos tienen una mejor cuota de género que el examen, que la Asociación de Cazadores. Entonces, los comentarios finales son, bueno, por supuesto, el Data Science resuelve problemas que no se pueden abordar con disciplinas individuales, ¿cierto? A través del código, comunicación, matemáticas. Un Data Scientist conoce sus límites, pero los expande a través de la colaboración. ¿Y cómo puede aprender a expandirlo, a desarrollar sus habilidades? Con actividades creativas, de networking, de difusión y, por supuesto, de transferencia de habilidades. Todo eso ustedes lo pueden hacer en Internet, buscando otras personas, no necesitan hacer un doctorado. Entonces, lo del doctorado es un mito. Si quieren hacer un doctorado, pueden hablar conmigo después, pero no es necesario si quieren ser Data Scientist. Así que, muchas gracias. Aquí están mis datos de contacto. Aquí hay una cita que a mí me parece muy valiosa, pero no la voy a decir para darle espacio a las preguntas. Muchas gracias. 18 minutos. Ya. Tenemos como 3 minutos para preguntas, así que si alguien quiere hacer preguntas, tú. Ya. Bueno, yo estaré todo el día en la conferencia, así que también podemos hablar después. Hola, gracias Eduardo, muy interesante. Te quería preguntar algo que lo mencionaste al pasar un par de veces y es la interrelación de Data Science con Machine Learning, con inteligencia artificial, en que hay espacios en que se tocan, digamos, pero hay incluso rivalidad, digamos. O sea, yo he detectado gente que dice, no, de Data Science ya pasó, ahora el tema es ir más allá, por ejemplo. Entonces, ¿cómo ves tú, siguiendo esta línea de colaboración, cómo aprovechar lo mismo? Porque en este momento vivimos como una revolución de la inteligencia artificial, con los autos que se manejan solos y donde hay evidentemente mucho problema de sacar partido de los datos, digamos, y el Big Data que tú mostraste que era como un poco hype, y que estoy de acuerdo con eso, pero también hay necesidad de procesar datos rápidamente, a diferencia a veces en el área de Data Science que tienes tiempo para hacer el análisis. Entonces, tú que has estado metido mucho más en este tema, me gustaría saber tu visión respecto a dónde se juntan y dónde se separan estas distintas áreas. Bueno, muchas gracias Jaime. Hace poco vi un artículo que era como el apocalipsis del software del siglo XXI, que decía, antes tu auto, tú podías abrir el capot y veías lo que estaba pasando, podías comprender los problemas y también podías predecir cómo va a funcionar. Hoy tú abres el capó y ves puro chip de silicio, ves memoria RAM, no sé qué, no tienes idea qué es lo que está pasando ahí.
Entonces, efectivamente, estamos hablando de inteligencia artificial, que quizás no es lo mismo que Machine Learning, pero lamentablemente estas cajas negras son muy bonitas teóricamente. Deep Learning, wow, detecta, reconoce personas, reconoce caras, reconoce que hay un gato ahí en la foto, pero si eso no lo podemos entender de tal manera que podamos confiar en la solución, yo no creo que prospere mucho. O sea, tecnológicamente es genial que haya autos que se manejan solos, pero a la señora o al señor que tiene que conducir después, que no puede entender cómo funciona el auto, o al político que tenga que escribir una ley que regule esas cosas, es complicado. ¿Qué pasa cuando tú... Ayer escuché un comentario acá, no recuerdo quién lo hizo, pero dijo, ¿qué pasa cuando tú actualizas la versión del software del auto? Ya es otro driver, ¿cierto? No es el mismo antes. Tiene que pasar un examen, envejece, no sé. Es un tema complicado. Yo te puedo contar que nosotros tuvimos la experiencia de participar en el estudio de factibilidad del tranvía que se va a hacer en La Serena y Coquimbo, que se presentó hace poco oficialmente en el Congreso de la Sociedad Chilena de Transporte. Entonces, nuestra primera experiencia fue, bueno, teníamos datos de telefonía, podemos aplicar algoritmos de clustering, no sé qué, para identificar dónde está la gente en la ciudad. E hicimos este algoritmo de viajes y después lo presentamos a las autoridades y a las consultoras que estaban involucradas y nos dicen, mira qué bonitos los resultados, se parecen harto a las encuestas que tenemos, pero por supuesto una granularidad más fina, ¿cierto? Pero ¿y cómo funciona este algoritmo? Porque yo después yo tengo que explicar a un abogado, yo tengo que explicar a un político, tengo que ir al municipio, y si tú me dices, no, es que esto lo que toma los datos, calcula los features y con un hiperplano lo separa, ¿cómo luce ese hiperplano? Pues, no tengo idea. Entonces, por eso es importante la interpretabilidad, la comunicación, visualizar esto. O sea, la caja negra, uno tiene que ser capaz de abrirla y saber qué es lo que hay adentro. Ya, estamos a la hora, así que cerramos el bloque. Un gran aplauso a Eduardo, muy buena charla.